Buenos días, me presento, mi nombre es Paola Bedoya. En este nuevo segmento hablaremos sobre la criminología del siglo XXI, construcciones, disputas y desafíos para la sociedad. Soy estudiante del quinto trimestre de Derecho. La presentación a continuación está bajo la tutoría del profesor Franklin Yanes en la cátedra de criminología. Espero sea de su agrado y disfruten mucho este video. Gracias. Para entender un poco más del tema, hablaremos sobre la criminología del siglo XXI y sus desafíos en la sociedad venezolana. Hoy no solamente podremos comprender que el delito como una conducta individual, sino como fenómeno social complejo que refleja las condiciones estructurales de nuestra sociedad. Porque comprender el delito es en esencia comprender la sociedad que lo produce. Asimismo, daré una breve explicación de qué trata este video. En esta exposición analizaré desde una perspectiva investigativa y crítica 8 aspectos fundamentales. Primero, la relación entre la criminología y la educación, entendiendo que la educación es una herramienta estructural de prevención. Segundo, el proceso epistemológico de la criminología, es decir, cómo ha evolucionado científicamente desde el positivismo hasta la criminología crítica contemporánea. Dato importante. Tercero, la política criminal contemporánea y su tensión entre seguridad y derechos humanos. Cuarto, la penología, planteando una interrogante central. ¿Es la pena una garantía del Estado o un derecho del condenado? Quinto, la duda científica de la criminología como motor de revisión y construcción constante del conocimiento. Sexto, los desafíos actuales, especialmente en el contexto venezolano, donde factores sociales, económicos e institucionales influyen en la criminalidad. Asimismo, en el séptimo, tenemos la especialización de la criminología necesaria para abordar fenómenos complejos como la criminalidad económica y el delito organizado. Finalmente tenemos el estudio de los factores criminógenos y su comunicación con los planificadores de políticas públicas, demostrando cómo la investigación criminológica puede transformarse en acción social concreta. Para tener un poco más en cuenta, este video no solo busca explicar qué es la criminología, sino demostrar que en el siglo XXI esta disciplina se convierte en un puente entre conocimiento científico, justicia penal y transformación social. Porque una criminología que no transforma la realidad es solo teoría, pero una criminología crítica y aplicada es herramienta de cambio. Espero sea de su agrado. La criminología del siglo XXI. Comprender el delito es comprender la sociedad que lo produce. Cuando hablamos de criminología en el siglo XXI, ya no nos referimos únicamente al estudio del delincuente como un individuo aislado. Hoy entendemos que el delito es un fenómeno social complejo que nace de estructuras económicas, culturales, políticas e institucionales. Por eso afirmamos que comprender el delito es comprender la sociedad que lo produce. A continuación daré una breve explicación sobre su historia. La criminología surge como disciplina científica en el siglo XIX, con la llamada escuela positiva, encabezada por Cesare Lombroso, quien intentó explicar el delito a partir de los factores biológicos. Para esta corriente, el criminal era un individuo determinado por su naturaleza. Posteriormente surgen corrientes sociológicas como las teorías de la desorganización social y la anomía, desarrolladas por autores como Emile Durkheim y Robert Keith Merton, quienes demostraron que el delito también puede ser consecuencia de desigualdades estructurales y fallas en la integridad social. Más adelante, la criminología crítica cuestionó al propio sistema penal, señalando que no solo existe el delito, sino también procesos de criminalización y selectividad punitiva. Es decir, la criminología dejó de preguntarse únicamente por qué delinque el individuo y comenzó a preguntarse quién define lo que es delito y a quién se castiga realmente. De ahí surge la construcción contemporánea de la criminología, la cual se establece en el siglo XXI, que se construye desde una visión interdisciplinaria. Hoy se dialoga con la sociología, la psicología, el derecho, la economía, la política pública, asimismo los derechos humanos. Esto es muy importante, ya que no basta con estudiar el infractor, ahora se analizan los factores criminógenos estructurales, violencia urbana, delitos económicos y financieros, criminalidad organizada, nuevas formas de delito tecnológico, impacto de la exclusión. ¿Qué tiene esto en cuenta y qué nos deja esto? Esto es muy importante, ya que la criminología contemporánea nos enseña que el delito no es simplemente una decisión individual aislada. Es en muchos casos el síntoma de visibles tensiones estructurales
que son totalmente invisibles. Por eso estudiar criminología significa estudiar el poder, la desigualdad, la prevención, la reinserción y justicia social. La relación entre la criminología y la educación. La educación como instrumento estructural de prevención del delito. La criminología del siglo XXI reconoce que el delito no puede analizarse exclusivamente desde la conducta individual. El fenómeno criminal es el resultado de múltiples factores estructurales, entre los cuales la educación ocupa un lugar determinante. La relación entre la criminología y la educación se fundamenta en una premisa esencial. La criminalidad no surge en el vacío, sino en contextos sociales específicos que pueden ser transformados mediante políticas educativas adecuadas. El fundamento de esta relación se ubica desde la perspectiva sociológica de autores como Robert Merton. Con su teoría de la anomía explicaron que cuando una sociedad promueve metas culturales como el éxito económico o el reconocimiento social, pero no garantiza medios legítimos para alcanzarlos, se genera una tensión estructural que puede derivar en conductas despiadadas. En este marco, la educación cumple una función clave. ¿Cuál es? Proporciona medios legítimos de movilidad social, reduce desigualdades estructurales, fortalece capacidades individuales, favorece la integración social y asimismo desde esta perspectiva la educación actúa como un factor protector frente a la criminalidad. La educación como mecanismo de prevención primaria. ¿Por qué esto? Porque la criminología distingue distintos niveles de prevención. Prevención primaria actúa antes de que aparezca el delito. Prevención secundaria interviene en grupos de riesgo y prevención terciaria busca evitar la reincidencia. La educación se ubica principalmente en el ámbito de la prevención primaria, ya que fortalece competencias cognitivas, habilidades socioemocionales, muy importante, resolución pacífica de conflictos, conciencia jurídica, cultura de legalidad. Asimismo, la educación no solamente transmite conocimientos técnicos, sino que contribuye a la formación ética y ciudadana. Esta dimensión estructural de la educación nos conlleva a que la criminología contemporánea entiende que la exclusión educativa puede convertirse en un factor criminógeno. ¿Por qué? Porque la diserción escolar, la falta de acceso a educación de calidad o la ausencia de formación técnica generan limitación de oportunidades laborales, así como también frustración social, una de las cualidades que conlleva al individuo a cometer delitos, vulnerabilidad frente a redes delictivas, mayor exposición a entornos de violencia. Por el contrario, ¿qué quiere decir esto? Los sistemas educativos sólidos, estos tipos de sistemas, fortalecen la cohesión social y reducen la probabilidad de involucramiento en conductas ilícitas. En el contexto venezolano, la relación entre criminología y educación adquiere particular relevancia debido a que se encuentra hoy en día en el país una desigualdad social, procesos de migración interna, crisis económica, debilitamiento institucional. Todo esto, y en este escenario, la educación no puede entenderse únicamente como un derecho social, sino también como una estrategia de política criminal preventiva. Fortalecer la educación técnica, universitaria y comunitaria implica disminuir factores de riesgo asociados a la violencia juvenil, la criminalidad organizada y la economía informal ilícita. Continuamos con lo que vendría siendo el proceso epistemológico de la criminología, de la explicación biológica al análisis estructural. Comenzamos con la primera fase, que es el gabinete antropométrico, la fase positivista inicial. Cuando iniciamos el estudio histórico de la criminología, debemos situarnos en el siglo XIX, en un contexto profundamente influenciado por el positivismo científico. En esa época, la ciencia natural estaba revolucionando el mundo, se medía, se clasificaba, se experimentaba, y la criminología nace precisamente con la intención de aplicar ese mismo método al estudio del delito. La pregunta central era: ¿puede el delito estudiarse como un fenómeno biológico observable? Aquí aparece la figura de Cesare Lombroso, quien sostuvo que el criminal poseía rasgos físicos y psicológicos diferenciados. Según su planteamiento, existía el delincuente nato, una persona biológicamente predispuesta a delinquir. En esta etapa, el delincuente era visto casi como un objeto de laboratorio. Se medían cráneos, se analizaban rasgos faciales, proporciones corporales, incluso expresiones. De allí surge el llamado gabinete antropométrico, un espacio destinado a clasificar y registrar características físicas de los individuos. El fundamento epistemológico
era claro: método empírico, observación directa, medición corporal, determinación o determinismo causal. El delito se explicaba como una anomalía individual, una desviación biológica. La criminología en este momento miraba el cuerpo, buscaba en él la causa del crimen. El objeto de estudio era el individuo aislado, separado de su contexto social. Hoy sabemos que esta visión fue reduccionista, pero fue el primer intento sistemático de estudiar el delito científicamente. Luego tenemos con el giro sociológico del cuerpo al mapa del delito. Con el paso del tiempo, esta explicación biológica comenzó a resultar insuficiente. Los investigadores empezaron a notar algo importante: la criminalidad no se distribuía de manera uniforme en la sociedad. Había zonas urbanas donde los índices delictivos eran mayores, habían contextos sociales donde el delito parecía concentrarse. Aquí ocurre un giro fundamental, porque la criminología deja de mirar únicamente al individuo y comienza a mirar el entorno. Autores como Andy Sutherland plantean que el delito no es una condición biológica, sino un comportamiento aprendido en interacción con otros. Surge la teoría de la asociación diferencial. Las conductas criminales se aprenden en grupos donde se transmiten valores y técnicas delictivas. ¿Qué pasa con esto? Que posteriormente las teorías ecológicas y de organización social demuestran que factores como, por ejemplo, tenemos la pobreza, la desigualdad, la falta de cohesión comunitaria, debilidad institucional, anteriormente nombradas, influyen directamente en la criminalidad. Nace entonces el mapa del delito. Ya no se trata de medir cráneos, sino de analizar barrios, condiciones sociales, dinámicas económicas y procesos de exclusión. El cambio epistemológico es profundo. Se pasa del determinismo biológico a la explicación estructural. Un cambio de 360 grados. El delito deja de ser visto como una anomalía corporal y comienza a entenderse como resultado de tensiones sociales. La criminología descubre que el crimen no está solo en el individuo, sino en las condiciones que lo rodean. Luego viene con la parte final o la fase final, que es el análisis crítico del sistema de justicia, de por qué delinquen a por qué los criminalizamos. Pero la evolución no determina ahí. En las décadas de 1970 a 1990 surge una ruptura aún más profunda: la criminología crítica. Esta corriente introduce una pregunta completamente distinta. Ya no se pregunta solamente por qué delinquen las personas, sino quién define lo que es delito y por qué ciertas conductas son castigadas y otras no. La atención se desplaza hacia el sistema penal mismo. Se empieza a estudiar la selectividad penal, la criminalización de la pobreza, el poder punitivo del Estado y asimismo la función política del derecho penal. Y la criminología crítica revela que el sistema penal no actúa de manera neutral. No todas las conductas dañinas reciben el mismo tratamiento, no todos los sectores sociales son perseguidos con la misma intensidad. Aquí ocurre la ruptura epistemológica más trascendental. El delito deja de verse como un fenómeno natural y pasa a entenderse como una construcción social y jurídica. Es decir, no solo se cometen delitos, también se construyen categorías delictivas. El objeto de estudio ya no es únicamente el delincuente ni el entorno, sino el propio poder que define, etiqueta y sanciona. Wow, esto es sumamente importante porque desde esta perspectiva transforma por completo la disciplina de este tema. Política criminal contemporánea entre la prevención, el control y los derechos humanos. Cuando hablamos de política criminal contemporánea, no nos referimos simplemente a castigar más o endurecer penas como se hacía en el pasado. La política criminal moderna es un campo estratégico que articula múltiples dimensiones: prevención, control, justicia y respeto de garantías fundamentales. La política criminal es el conjunto de decisiones del Estado para enfrentar la criminalidad con un enfoque integral, buscando no solo la sanción penal, sino la prevención, la protección de derechos humanos y la construcción de seguridad ciudadana sostenible. No se trata de aplicar represiones aisladas, sino de planificar acciones que impacten en las causas y efectos del delito. La política criminal, tradicionalmente, las estrategias del Estado se basaban en 3 pilares: aumentar penas, construir más cárceles y endurecer el derecho penal. Este enfoque se centraba casi exclusivamente en la represión y el control. Sin embargo, la experiencia comparada en la investigación criminal demostraron que más castigo no equivale a menos delito.
La política criminal contemporánea responde a estas críticas, incorporando criterios garantistas y de precriminalidad estructural que equilibran eficacia con respecto a derechos fundamentales. Luego de eso tenemos las dimensiones de la política criminal contemporánea. Tenemos una prevención estructural. La política criminal contemporánea busca atacar las causas profundas del delito, no solo sus manifestaciones. Esto implica políticas dirigidas a educación de calidad, inclusión social y económica, reducción de desigualdades, oportunidades laborales y juveniles. Todo esto es lo que lleva, o estos factores son los que identificamos como criminógenos. Reducen la propensión a conductas delictivas antes de que ocurra un delito y formen parte de una política enfocada en desarrollo social efectivo. Luego tenemos el control penal garantista. Hoy la política criminal incorpora una visión legal y de derechos humanos que limita el uso de la fuerza punitiva estatal. Esta visión tiene sustento en las teorías del garantismo penal desarrolladas por juristas como Luigi Ferrajoli, que sostienen que el poder punitivo debe estar estrictamente limitado por normas que protejan los derechos fundamentales. Principios fundamentales incluyen legalidad, ninguna pena sin ley previa, proporcionalidad, pena ajustada al hecho, presunción de inocencia, el debido proceso. Esto significa que la política criminal contemporánea no puede ser arbitraria ni desproporcionada, incluso cuando afecta delitos graves. Tenemos luego la seguridad y derechos humanos, o seguridad versus derechos humanos. Uno de los debates actuales más relevantes es cómo garantizar la seguridad sin vulnerar los derechos humanos. La política criminal moderna rechaza el populismo punitivo, es decir, propuestas basadas en mano dura sin evidencia de eficacia. Los aspectos rechazados fueron la criminalización selectiva de grupos vulnerables, uso excesivo de prisión preventiva, políticas que ignoran derechos fundamentales. En cambio, se promueven por medio de esto la justicia restaurativa, medidas alternativas a la prisión, programas de reinserción social. Esto permite que el Estado no solo castigue, sino que también recupere y reintegre socialmente a quienes cometieron delitos para que estos no incurran nuevamente en lo mismo. Desafíos de la política criminal en Venezuela. En el contexto venezolano, la política criminal enfrenta importantes tensiones estructurales, retardo procesal y colapso judicial, lo que genera impunidad y falta de confianza ciudadana, crisis penitenciaria con sobrepoblación y falta de programas de rehabilitación humanizados, criminalidad organizada y urbana que requiere respuestas preventivas y de coordinación interinstitucional, percepción de inseguridad alimentada por respuestas reactivas y fragmentadas en lugar de estrategias integrales. Todo esto invita a plantear una pregunta central. ¿Debe el Estado responder con más represión o con fortalecimiento del Estado de Derecho y políticas sociales preventivas? La respuesta contemporánea y científica es clara. Una política criminal eficaz es aquella que no solo controla el delito, sino que respeta derechos y transforma condiciones sociales, garantizando justicia sin vulnerar libertades fundamentales. Luego tenemos la penología, garantía o derecho entre la sanción y la reinserción. La penología es una rama de la criminología que se enfoca en el estudio, análisis y evaluación de las penas, las medidas de seguridad y su aplicación práctica, así como sus efectos sobre los individuos y la sociedad. Se interesa no solo en por qué se impone una pena, sino también en por qué se ejecuta, para qué sirve y qué consecuencias genera en quienes la reciben. En términos generales, la penología examina el castigo, el manejo de los centros penitenciarios, las políticas de rehabilitación y la eficiencia de los sistemas de justicia penal contemporáneos. Esto plantea dos preguntas fundamentales. ¿La pena es un derecho del condenado o es una garantía que protege al ciudadano frente al poder punitivo del Estado? Tenemos esta disyuntiva de derecho versus garantía. El derecho, desde una perspectiva garantista, la persona condenada mantiene derechos fundamentales incluso durante la ejecución de la pena, como la protección contra tratos crueles e inhumanos, el debido proceso y la reinserción social. Luego tenemos la garantía. La pena, en tanto acto del Estado, debe ser aplicada con respecto a la ley, asegurando que no se convierta en instrumento de arbitrariedad o de venganza desmedida. La penología contemporánea combina ambos elementos. Reconoce que la pena puede ser una herramienta legítima para proteger a la sociedad, pero inserta esta herramienta dentro de un marco que garantiza el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento justo de la ley.
La penología como una ciencia social no se limita a describir castigos, es una disciplina que investiga las justificaciones éticas y sociales del castigo, analiza la efectividad de diferentes formas de sanción como reclusión, libertad condicional o servicios comunitarios. Estudia los efectos de la pena en la reincidencia y la rehabilitación del sancionado. Evalúa cómo las prácticas penales influyen en la cohesión social y los patrones de seguridad. En otras palabras, se pregunta no solo qué pena se impone, sino qué efectos tiene esa pena en la sociedad y si cumple con los fines que la justifican. Esto es muy importante porque en Venezuela la penología adquiere un perfil crítico frente a un sistema que enfrenta tensiones claras entre control social y derechos humanos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce principios fundamentales que enmarcan la ejecución de penas con respecto a la dignidad humana y la reinserción social. Por ejemplo, el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto implica que aunque el Estado tenga la potestad de sancionar dicha sanción, debe respetar los derechos del condenado y garantizar que su pena no se convierta en una forma de degradación humana. Sin embargo, la realidad práctica evidencia importantes retos. Masificación carcelaria, que dificulta condiciones dignas de detención, déficit de programas de rehabilitación y reinserción social, que limitan la posibilidad de que las penas cumplan una función resocializadora. Criminalización de la pobreza, donde sectores vulnerables son más susceptibles a sufrir sanciones desproporcionadas. Estas situaciones muestran que la penología debe trascender la simple aplicación del castigo para convertirse en una herramienta que promueva la justicia social y la dignidad humana. Continuamos con lo que vendría siendo la duda científica de la criminología en la intersección de la teoría y la complejidad social. La criminología como ciencia social e interdisciplinaria enfrenta un desafío permanente, el cual es la duda científica. Esta duda nace porque el fenómeno delictivo no es simple ni unidimensional, está influido por factores individuales, sociales, culturales, económicos e institucionales. No existe una única causa del delito, las explicaciones simples o determinadas no reflejan la complejidad de las conductas delictivas, lo que obliga a la criminología a reconocer sus propias limitaciones teóricas y metodológicas. Esto significa que sus hipótesis deben estar abiertas a revisión constantemente a partir de la evidencia empírica y la investigación rigurosa. Como señala Rodrigo Manzanera, la criminología debe someter sus ideas a la prueba de la evidencia para evitar conclusiones dogmáticas o erróneas. Este ejercicio de duda es lo que mantiene a la disciplina científicamente viva y crítica. Las principales fuentes de la duda científica son la multicasualidad del delito. El comportamiento delictivo no se explica por un único factor. Por ejemplo, en contextos complejos como en Venezuela, interactúan problemas como la pobreza, desigualdad, marginación y deficiencias institucionales, que se combinan con motivaciones individuales para influir en la criminalidad. 2. Tenemos las limitaciones metodológicas. Estudiar factores sociales en criminología implica dificultades para cuantificar variables complejas y compararlas. Los resultados de investigaciones pueden ser distintos según el contexto, la muestra o la metodología utilizada. La tercera sería la interpretación de la ley y el sistema penal. La distancia entre teorías académicas y la aplicación práctica de la ley también introduce incertidumbres, como lo son algunas conductas pueden ser criminalizadas por intereses políticos o sociales, no solo por su nocividad objetiva. Las implicaciones para la criminología. La duda científica obliga a la criminología a mantener un enfoque reflexivo y crítico, ajustar teorías frente a nueva evidencia objetiva, evitar simplificaciones o determinismos rígidos, también articular investigaciones teóricas con políticas públicas y de justicia social. De esta manera, la criminología reconoce que la certeza absoluta no existe y que en todo conocimiento científico debe ser revisable y contextualizado. Continuamos con lo que vendría siendo desafíos actuales de la criminología, pendientes para la reflexión y acción en Venezuela. Cuando hablamos de la criminología hoy,
no solo miramos el delito como un acto aislado o individual, sino como un fenómeno que forma parte de las realidades sociales, económicas e institucionales totalmente complejas. La criminología contemporánea enfrenta desafíos globales como el crecimiento del cibercrimen, la evolución del crimen organizado transnacional o la violencia urbana que ha evolucionado y que exige enfoques críticos y metodologías sólidas para poder comprender y actuar de manera efectiva. Tenemos desafíos globales en la criminología. La criminalidad adopta múltiples formas. Tenemos los delitos informáticos y digitales, redes delictivas transnacionales, el tráfico de personas y drogas, criminalidad económica compleja, violencia estructural en espacios urbanos. A medida que avanza la ciencia, con esto avanzan estos tipos de crímenes. Estas manifestaciones no solo reflejan conductas antisociales, sino que evidencian procesos sociales amplios que requieren análisis interdisciplinario, desde la sociología, la economía, hasta el derecho y las ciencias políticas, para poder comprenderlos y abordarlos de esa manera. En Venezuela tenemos desafíos específicos. Entre ellos, estos se intensifican por una realidad social y estructural particular. Algún ejemplo real que vemos hoy es la criminalidad organizada y delitos económicos. Esto lo podemos ver en el caso de estas estafas que se están haciendo por los bancos, ya sea Venezuela o bancos mercantiles. Estas instituciones bancarias están recibiendo grandes ciberataques donde personas ingresan a sus cuentas y son hackeadas, y por lo tanto se es deliberado una criminalidad muy fuerte porque el dinero es extraído de su cuenta, exportado a otras cuentas para así hacerlo en un estilo trampolín, donde en la cual sacan el dinero en cuentas hasta llegar a una cuenta que es la cuenta final donde es extraído el dinero. Esto es sumamente importante porque tenemos organizaciones criminales que hoy en día es de noticia internacional llamada el Tren de Aragua. Muestran cómo grupos criminales influyen en actividades delictivas, tanto dentro como fuera de prisiones, movilizando tráfico de droga, extorsión y contrabando con altos niveles de violencia de impunidad. Tenemos una crisis penitenciaria. Las prisiones venezolanas enfrentan graves problemas de hacinamiento, control interno por líderes criminales y ausencia de programas de rehabilitación, lo que limita cualquier intento de reinserción social y genera ciclos de violencia continua, o sea, nunca para la violencia. Tenemos una violencia urbana y juvenil, la falta de oportunidades por la pobreza extrema y la exclusión social han generado alta violencia en zonas urbanas vulnerables, donde jóvenes pueden verse atrapados en dinámicas delictivas como una forma de supervivencia o pertenencia. Tenemos una debilidad institucional y selectiva penal. La impunidad, corrupción y falta de independencia en el sistema judicial incentivan la percepción de que la justicia no actúa con eficacia, algo que no solo dificulta la investigación de delitos, sino que también nos disminuye en cierta forma la confianza social en las instituciones. Tenemos un delito emergente, la tecnología, como expliqué anteriormente, y el cibercrimen. Esto es un epicentro global. Las redes digitales también han sido utilizadas para fraudes, robo, datos y difusión de contenidos ilícitos. Esto es algo muy grave. Sin embargo, dentro de ello tenemos una implicación para la acción. Estos desafíos no pueden abordarse desde una sola disciplina o desde respuestas reactivas. Requieren políticas criminales basadas en evidencia, que surjan de investigaciones rigurosas y contextualizadas. Tenemos que también tener una prevención estructural, entendiendo que factores como educación, la inclusión y oportunidades reducen factores de riesgo. Es importante comprender esto. Tenemos un fortalecimiento institucional para que el sistema judicial y fuerzas de seguridad actúen con independencia y profesionalismo, sin ningún vacío. Programas de reinserción social y rehabilitación carcelaria que transformen el ciclo penal en oportunidades reales de cambio, que el criminal pueda salir de ahí ya restituido como una persona y pueda incluirse a la sociedad. En Venezuela los desafíos criminológicos no se resuelven con una mano dura ni con simpatías punitivas, se abordan desde un enfoque integral que combine reflexión y acción estratégica, transformando estructuras sociales, fortaleciendo instituciones y reduciendo la criminalidad de manera sostenible. Continuamos con lo que sería la especialización de la criminología y su relación con cada una de estas ramas. La criminología no es una ciencia uniforme ni limitada a un solo enfoque. Debido a la complejidad del delito moderno, ha desarrollado distintas áreas de especialización que permiten estudiar fenómenos criminales desde perspectivas más profundas y concretas. Esto responde a una realidad fundamental. El delito actual es multifacético, dinámico y adaptativo, ya lo hemos podido ver. Por tanto, no puede analizarse únicamente desde una visión general.
sino que debe desarrollarse. Por ejemplo, tenemos estas áreas que vendría siendo la primera, criminología penal, que es la que se centra en el análisis del delito del sistema jurídico penal, estudia cómo funcionan las leyes, las sanciones y el proceso judicial, y evalúa si realmente cumplen su función preventiva y correctiva. No solo examina la conducta delictiva, sino que también el impacto que tienen las decisiones judiciales en la sociedad. Tenemos la segunda, que vendría siendo la criminología económica y financiera. Analiza los delitos como fraude, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal. Aquí el delito no se manifiesta con violencia visible, sino mediante mecanismos financieros y administrativos que afectan directamente a la economía nacional. En el contexto venezolano, esta área es especialmente relevante por fenómenos como la evasión tributaria y los delitos contra el patrimonio público, los cuales inciden en la capacidad del Estado para garantizar servicios y políticas sociales. Tenemos lo tercero, que sería la criminología social y urbana. Estudia la relación entre delito y factores sociales como pobreza, exclusión, desigualdad y falta de oportunidades. Se enfoca en violencia en comunidades vulnerables, juventud en riesgos y prevención estructural. La juventud que se encuentra en esos momentos de riesgo a la violencia, su finalidad no es solo explicar el delito, sino diseñar políticas públicas que reduzcan factores criminógenos. La criminología forense y científica, esta es muy importante y la más de todo es la que aplica la investigación criminal, trabaja en conjunto con tribunales, cuerpos de seguridad para aportar pruebas técnicas que permitan decisiones judiciales. Esa es la que nos permite y la que podemos, en muchos casos, donde podemos ver que se utiliza lo que sea en la toma de huellas, la toma de todo lo que sea en el aspecto criminal, las evidencias forenses que puedan determinar qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, quién fue el que cometió el delito. Es muy importante, esta es una de las que abarca, que abarca mayores conocimientos, es esta, la criminología forense. Tenemos la criminología educativa y preventiva, que relaciona criminología con educación, cultura, de legalidad y reinserción social. Busca prevenir el delito antes de que ocurra. Esto lo vimos anteriormente, que fortalece valores, formación ciudadana y oportunidades de desarrollo. Tenemos una convergencia que quiero dar un dato aquí interesante, hablar sobre en la parte en la que yo me desenvuelvo laboralmente, que es un punto clave dentro de la especialización en la criminología, que es la criminología entre el derecho y el derecho tributario. Ambas disciplinas convergen en el estudio de los delitos fiscales, como la evasión y la defraudación tributaria. ¿Qué implica esta convergencia? La criminología analiza las causas sociales y económicas que motivan la evasión fiscal, el perfil del infractor, el impacto de estas conductas en la estabilidad social. El derecho tributario, por su parte, es en el que yo hoy en día me desarrollo laboralmente, regula las obligaciones fiscales. Es decir, el CENIA establece estas sanciones, protege la recaudación estatal y en conjunto ambas disciplinas buscan proteger los ingresos públicos que son esenciales para garantizar educación, salud, infraestructura y bienestar social. En términos sencillos, la evasión fiscal no es solo un incumplimiento administrativo, es una forma de criminalidad económica que afecta al patrimonio colectivo. Ahora tenemos el tema de factores criminógenos y políticas de mejoramiento social. Comprender para prevenir y transformar. La criminología no solo estudia el delito como un hecho aislado, sino que busca identificar las causas profundas que aumentan la probabilidad de conducta delictiva. Ya tenemos en cuenta este concepto. A estas causas se les denomina factores criminógenos y pueden encontrarse en distintos niveles de la vida social. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos los factores personales, que es la edad, el nivel educativo, valores, habilidades sociales y capacidad de autocontrol. No determinan el delito, pero pueden influir en la toma de decisiones. Tenemos los factores familiares, ambientes de violencia, abandono, desintegración familiar o ausencia de supervisión pueden aumentar la vulnerabilidad frente a conductas antisociales. Tenemos los factores económicos y sociales, que ya lo hemos venido comprendiendo, que es la pobreza extrema, desempleo, exclusión social y las faltas de oportunidades generan contextos de riesgo estructural. Factores institucionales, debilidad del sistema judicial, impunidad o falta de políticas preventivas pueden facilitar la repetición del delito. Lo importante es entender que ningún factor por sí solo explica el delito. Es la interacción entre ellos lo que genera escenarios de mayor riesgo. De la investigación a la política pública. Es importante tocar este tema porque la criminología moderna no se limita a describir problemas. Su objetivo es transformar el conocimiento en
acción concreta. El proceso suele seguir 4 pasos. Identificar factores criminógenos mediante investigación empírica. Segundo, analiza los patrones de riesgo y datos estadísticos. Tercero, presenta resultados a legisladores y planificadores sociales. 4. Diseña programas de prevención estructural como educación, inclusión social y desarrollo comunitario. En esencia, la criminología convierte información científica en herramientas para la toma de decisiones públicas. La aplicación al contexto venezolano, en Venezuela, por ejemplo, lo podemos ver que la violencia juvenil en sectores vulnerables puede reducirse mediante programas educativos, deportivos y culturales. Por ejemplo, en la ciudad de Caracas, específicamente en Petare, se han realizado esto y esto ha ayudado a mantener un mejor rendimiento en cuanto a los jóvenes, que eviten realizar ese tipo de actividades delictivas y que el entorno corrompa y conlleve a que ellos sigan realizando ese tipo de actos delictivos. Entonces, estos programas les han ayudado de forma amplia. Asimismo, tenemos que los delitos económicos requieren políticas integradas entre criminología y derecho tributario. Tenemos eso. Que las crisis penitenciarias demandan programas de reinserción basados en los factores criminógenos previamente identificados. Esto es muy importante comprenderlo. Hemos llegado a la finalización de este video, pero no nos iremos sin antes hablar un poco sobre todo lo que hemos aprendido en él y asimismo una breve reflexión de él. Tenemos que al inicio de esta exposición yo anuncié que abordaríamos la criminología del siglo XXI, no como una disciplina estática, sino como un campo en construcción atravesado por disputas teóricas, desafíos institucionales y profundas implicaciones sociales. En este caso, en el contexto venezolano. Durante el desarrollo demostramos que la criminología mantiene una relación directa con la educación, entendiendo que la prevención comienza en la formación de valores y la cultura de legalidad. Analizamos su proceso epistemológico, que la consolida como una ciencia crítica, reflexiva y revisable. Examinamos la política criminal contemporánea y sus tensiones entre prevención, control y justicia social. Reflexionamos sobre la penología y su doble dimensión. ¿Es solo un mecanismo de castigo o una verdadera garantía de derechos y reinserción? Reconocimos la duda científica como motor de crecimiento disciplinario que obliga a cuestionar hipótesis y evitar determinismos simplistas. Exploramos los desafíos actuales en Venezuela, donde la complejidad del delito exige respuestas integrales. Comprendimos la importancia de la especialización criminológica frente a fenómenos como la criminalidad económica y los delitos tributarios. Y finalmente analizamos los factores criminógenos, destacando que el conocimiento científico solo cobra sentido cuando se comunica eficazmente a los planificadores de políticas públicas para transformar realidades. En síntesis, puedo decir que lo presentado demuestra que la criminología del siglo XXI no es únicamente una esencia que estudia el delito, es una disciplina que construye puentes entre teoría, acción, entre análisis y política pública, entre justicia y dignidad humana. La verdadera grandeza de la criminología no radica en castigar más, sino en comprender mejor, porque solo cuando se estudian las causas profundas del delito, se fortalece la educación, se diseñan políticas justas y se protegen derechos, es posible transformar la sociedad venezolana desde sus raíces y no desde sus síntomas.